¿Qué pasaría si te dijera que después de los 50 tu cuerpo no está roto, solo está pidiendo algo diferente? Algo que las farmacias dejaron de ofrecer hace siglos, pero que las escrituras llevan documentando desde el principio. Si eres mujer y tienes más de 50 años, sabes exactamente de lo que hablo. Los bochornos que te despiertan a las 3 de la mañana. La niebla mental que te hace olvidar palabras que usabas todos los días. Las articulaciones que crujen al levantarte. La libido que parece haber tomado vacaciones permanentes. Y ese corazón que de repente empieza a latir de formas extrañas cuando menos lo esperas. La medicina moderna te ofrece hormonas sintéticas con advertencias de cáncer impresas en la caja. Antidepresivos que silencian los síntomas pero adormecen tu alma. Y miles de dólares en suplementos que prometen todo y cumplen poco. Pero las escrituras ya tenían la respuesta. Dios puso en este mundo plantas diseñadas específicamente para la segunda mitad de la vida femenina. Plantas que equilibran tus hormonas sin causar cáncer, que devuelven tu claridad mental sin drogarte, que reencienden tu deseo sin efectos secundarios. Y la ciencia clínica moderna lo está comprobando en laboratorios de Harvard, Oxford y universidades de todo el mundo. En este video vas a descubrir 20 hierbas bíblicas seleccionadas específicamente para mujeres después de los 50. Y espera hasta la número 17, donde te voy a mostrar una semilla que aparece en la Biblia y que un estudio clínico comparó directamente con la metformina, el medicamento más recetado para la diabetes en el mundo. La hierba ganó, y la número 20 va a cambiar cómo piensas sobre la sanación natural para siempre. Es la única planta sobre la que un sabio antiguo dijo que podía curar todo menos la muerte. Y aparece mencionada por nombre en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 25. Asegúrate de suscribirte a Semillas del Edén y activa la campana, porque publicamos un video como este cada semana. Aquí están las 20 hierbas bíblicas para mujeres después de los 50, ordenadas de útiles a absolutamente transformadoras. Número 1. Salvia, la planta cuyo nombre significa salvar. Comencemos con una planta que crece en casi todas las cocinas mediterráneas y cuyo nombre en latín, Salvia officinalis, viene de la palabra salvare, que significa literalmente salvar. Nuestros ancestros no pusieron ese nombre por casualidad. Durante 2000 años, la salvia fue conocida como la hierba que salva a las mujeres maduras. Aunque no aparece con ese nombre en la Biblia, la familia de las labiadas a la que pertenece era parte esencial de los huertos medicinales del mundo mediterráneo bíblico. Los textos rabínicos antiguos mencionan una hierba llamada marva, que los estudiosos identifican con la salvia usada para equilibrar el cuerpo femenino durante lo que ellos llamaban el cambio de luna. Aquí está lo que la ciencia moderna acaba de comprobar. Un estudio clínico publicado en Advances in Therapy siguió a 71 mujeres en menopausia con bochornos severos. Les dieron solo un comprimido de extracto de salvia por día. El resultado, después de 8 semanas. Los bochornos se redujeron en un 50%, y los sudores nocturnos en casi un 70%, sin hormonas sintéticas, sin efectos secundarios, solo una hoja. La salvia contiene compuestos llamados ácidos rosmarínico y carnósico, que actúan directamente sobre el centro termorregulador del hipotálamo, el mismo lugar donde la menopausia descontrola tu temperatura corporal. El uso tradicional incluía preparar una infusión de hojas secas, una cucharadita en agua caliente 2 veces al día. También se masticaba una hoja fresca cuando llegaba un bochorno repentino. La salvia fue olvidada cuando la industria farmacéutica empezó a vender terapia hormonal sintética. Pero la salvia sigue haciendo lo que siempre hizo, salvar a las mujeres que el sistema dejó atrás. Número 2. Manzanilla, la flor que te devuelve la noche. Si hay un síntoma que define la menopausia, ese es el insomnio. Te acuestas agotada y cuando finalmente te duermes, te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, la mente disparada y la sensación de que algo en tu cuerpo está fuera de control. Esa es una descripción casi perfecta del cortisol nocturno desregulado. La manzanilla era sagrada en el antiguo Egipto, dedicada al dios del sol. Pero también aparece en las tradiciones del cercano Oriente bíblico, donde se le llamaba babunaj, en los textos arameos,
usada por parteras y mujeres sabias para preparar tés de paz nocturna para madres ancianas. Un estudio de la Universidad de Pensilvania demostró que el extracto de manzanilla reducía los síntomas de insomnio de manera comparable a algunos medicamentos recetados, pero sin la dependencia ni el aturdimiento matutino. Otro ensayo clínico, publicado en Complementary Therapies in Medicine, encontró que mujeres posmenopáusicas que tomaban manzanilla regularmente experimentaron una reducción significativa en los niveles de cortisol matutino, ese cortisol que te despierta de golpe a medianoche. El compuesto estrella se llama apigenina. Se une a los mismos receptores cerebrales que las benzodiazepinas, pero sin crear adicción ni apagar tu memoria. El uso tradicional es simple y efectivo. 2 cucharaditas de flores secas en una taza de agua caliente. Dejar reposar 10 minutos. Beber 1 hora antes de dormir. La manzanilla fue olvidada cuando las pastillas para dormir se convirtieron en un negocio de miles de millones. Pero la manzanilla sigue ofreciendo lo que ofreció a nuestras bisabuelas. Sueño profundo, restaurador, sin prescripción médica y sin mañana arruinada. Número 3. Melisa, la hierba que calma la tormenta emocional. La melisa crece silvestre en toda la tierra bíblica. Su nombre griego, melisa, significa abeja, porque sus hojas desprenden un aroma cítrico dulce que atrae enjambres enteros. Los antiguos hebreos la plantaban cerca de las colmenas y la usaban para lo que ellos llamaban el corazón ansioso, esa mezcla de ansiedad, irritabilidad y calor interno que las mujeres maduras conocen demasiado bien. Después de los 50, la fluctuación de estrógenos hace estragos en el sistema nervioso. Muchas mujeres describen ataques de pánico que nunca antes habían tenido, irritabilidad con personas que aman, oleadas de tristeza sin razón aparente. La melisa fue diseñada, literalmente, para ese cuadro. Un estudio publicado en el Journal of Neurology, Psychiatry and Brain Research demostró que la melisa reduce la ansiedad y mejora el estado de ánimo en mujeres peri- y posmenopáusicas. Otro ensayo clínico encontró que reducía la duración y la intensidad de los bochornos de origen emocional, esos que no vienen por calor externo sino por una oleada de estrés. El compuesto clave es el ácido rosmarínico, que inhibe la enzima que degrada el GABA, tu neurotransmisor calmante natural. También contiene aceites esenciales con citral y citronelal, que actúan directamente sobre los receptores de serotonina. El uso tradicional incluye una infusión fuerte, 3 cucharaditas de hojas frescas o 2 de secas, en agua caliente. Beber 2 o 3 veces al día, especialmente en momentos de tensión. La melisa fue olvidada cuando los ansiolíticos se convirtieron en la solución estándar para mujeres 55 por encima. Pero la melisa sigue siendo lo que siempre fue. Calma sin niebla, paz sin dependencia y el abrazo de una hierba que nuestras abuelas conocían. Número 4. Hinojo, el estrógeno vegetal olvidado. Si estás después de los 50, probablemente notaste algo nuevo. La hinchazón constante, la digestión que ya no es la de antes, los gases que llegan sin invitación. Y en paralelo, esa sensación de que tu cuerpo ya no produce lo que antes producía. Todo eso tiene una causa común. La caída de estrógenos afecta simultáneamente tu intestino y tus tejidos. El hinojo era cultivado en los huertos del antiguo Israel y aparece en los textos hebreos bajo el nombre de shumar. Se usaba para 3 cosas y las 3 son críticas para una mujer madura: digestión pesada, desequilibrio hormonal y la falta de vitalidad general que los textos llamaban alma cansada. Aquí está la ciencia. El hinojo contiene un compuesto llamado anetol, que tiene una estructura molecular sorprendentemente similar al estrógeno humano. Un estudio publicado en la revista Menopause encontró que mujeres posmenopáusicas que tomaron extracto de hinojo durante 8 semanas experimentaron una reducción significativa en los bochornos, mejora en el sueño y, atención a esto, aumento en la lubricación vaginal sin necesidad de terapia hormonal. El hinojo también tiene un efecto directo sobre el músculo intestinal. Relaja los espasmos, reduce la hinchazón y mejora la digestión post-comida, un problema casi universal después de los 50. El uso tradicional incluía masticar una cucharadita de semillas después de cada comida, o preparar un té con semillas machacadas, dejando reposar 10 minutos.
El hinojo fue olvidado cuando la terapia hormonal sintética prometió resolverlo todo. Pero el hinojo sigue ahí, disponible en cualquier mercado, esperando a las mujeres que entienden que tu cuerpo no necesita ser forzado, solo escuchado y apoyado. Número 5. Romero, el guardián de tu mente que se desvanece. Hay un síntoma de la menopausia del que nadie habla con suficiente seriedad. La niebla mental. Empiezas a olvidar nombres, entras a una habitación y no recuerdas por qué. Pierdes el hilo de una conversación y lo peor, lo internalizas como un signo de envejecimiento inevitable. No lo es. Es, en gran parte, una consecuencia directa de la caída de estrógenos sobre el cerebro femenino. Y el romero fue diseñado para rescatarlo. El romero aparece en la tradición bíblica mediterránea asociado con la memoria y el recuerdo. Los estudiantes griegos y romanos, incluyendo comunidades judías de la diáspora, entretejían ramitas de romero en sus cabellos antes de los exámenes. No era superstición, era farmacología aplicada. Un estudio de la Universidad de Northumbria demostró que simplemente inhalar el aroma del romero mejora la memoria en un 15%. Otro estudio, publicado en Psychogeriatrics, encontró que mujeres mayores que tomaban extracto de romero mejoraron significativamente en pruebas de función cognitiva, atención y velocidad de procesamiento mental. El compuesto estrella es el ácido carnósico, uno de los neuroprotectores naturales más potentes jamás estudiados. Cruza la barrera hematoencefálica, reduce la inflamación cerebral y protege las neuronas de la oxidación, que es lo que acelera la demencia senil. El uso tradicional incluye una infusión diaria de ramas de romero fresco o seco, preparada fuerte y tomada por la mañana. También se usaba aceite esencial de romero diluido en las sienes cuando había dolor de cabeza o pérdida de foco. El romero fue olvidado cuando empezamos a creer que perder la memoria después de los 50 era normal. No lo es, y el romero sigue siendo el remedio ancestral que lo demuestra. Número 6. Azafrán. La flor más cara del mundo que cura la tristeza. El azafrán aparece explícitamente en el Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 14, como una de las especias del jardín de la amada. No es casualidad, el azafrán ha sido, durante 3000 años, el remedio que los antiguos llamaban el sol líquido. Y hay una razón concreta por la que fue tan codiciado por mujeres en la segunda mitad de la vida. Después de los 50, una de cada 3 mujeres experimenta depresión clínica por primera vez. No es debilidad, es química cerebral alterada por la caída hormonal. El problema es que los antidepresivos estándar traen efectos secundarios sexuales, aumento de peso y embotamiento emocional. Aquí está el estudio que cambió todo, publicado en el Journal of Affective Disorders. 30 miligramos de extracto de azafrán por día, comparado directamente con fluoxetina, el antidepresivo más recetado del mundo, conocido comercialmente como Prozac. El azafrán empató en eficacia con el medicamento, sin los efectos secundarios. Otro estudio de la revista Human Psychopharmacology confirmó el efecto específicamente en mujeres perimenopáusicas, mostrando reducción de síntomas depresivos y mejora en la libido. Los compuestos activos son la crosina y el safranal, que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro de manera similar a los medicamentos, pero por una vía natural que tu cuerpo reconoce y procesa sin resistencia. El uso tradicional es minimal. 10 o 15 hebras de azafrán en una taza de leche tibia por la noche, o infusionadas en agua caliente con miel. El azafrán fue olvidado porque es caro y requiere cultivo manual, pero el azafrán sigue siendo lo que siempre fue. El sol líquido que el alma femenina madura necesita para recordar cómo brillar. Número 7. Hibisco, la flor roja que baja la presión. Un dato que pocas mujeres saben. Antes de la menopausia, los estrógenos protegen las arterias femeninas. Después de los 50, esa protección desaparece. Y el resultado es que la presión arterial sube de forma silenciosa en el 80% de las mujeres posmenopáusicas, convirtiendo el corazón en la principal causa de muerte femenina después de esa edad, matando a más mujeres que todos los cánceres juntos. El hibisco era la flor sagrada de las reinas egipcias. Cleopatra lo bebía a diario. Y aunque no aparece por ese nombre en las escrituras, el hibisco era parte esencial de las tradiciones herbales del mundo bíblico, usado por las mujeres maduras de la corte para preservar la belleza y la salud del corazón.
Un metaanálisis publicado en el Journal of Hypertension revisó múltiples estudios clínicos y concluyó que el hibisco reduce la presión sistólica en un promedio de 7 a 13 puntos milimétricos de mercurio, una reducción comparable a algunos medicamentos antihipertensivos. Y, a diferencia de esos medicamentos, no causa tos crónica, no agota el potasio, ni te deja agotada. El compuesto activo son las antocianinas, los mismos pigmentos rojos que dan color a los arándanos, pero en concentraciones mucho más altas. Actúan como inhibidores naturales de la enzima que regula la presión arterial. El uso tradicional incluye preparar una infusión roja fuerte, 2 cucharadas de flores secas en una taza grande de agua caliente, dejando reposar 15 minutos. Beber 1 o 2 veces al día, preferiblemente sin endulzar. El hibisco fue eclipsado cuando la industria farmacéutica convirtió la hipertensión en un negocio de por vida. Pero el hibisco sigue haciendo lo que hizo para Cleopatra: proteger el corazón de las mujeres que ya no están dispuestas a rendirse. Número 8. Hoja de olivo, el regalo del arca de Noé. Cuando la paloma regresó al arca de Noé con una hoja de olivo en el pico, como aparece en Génesis, capítulo 8, versículo 11, no era solo un símbolo de paz. Era, en términos literales, la hoja de una de las plantas medicinales más poderosas jamás estudiadas, y es una de las aliadas más importantes para mujeres después de los 50, particularmente en la intersección de presión arterial y azúcar en sangre. La hoja de olivo se usaba en el mundo bíblico como remedio para las fiebres, las infecciones y lo que los textos llamaban la sangre pesada, una descripción antigua de lo que hoy conocemos como hipertensión y diabetes tipo 2. La medicina egipcia antigua envolvía hojas de olivo como vendajes para las heridas y las infusionaba para enfermedades crónicas. La ciencia moderna ha confirmado esa sabiduría de manera impresionante. Un estudio publicado en Phytomedicine siguió a mujeres con hipertensión leve. Después de 8 semanas tomando extracto de hoja de olivo, la presión arterial se redujo en promedio 11 puntos. En paralelo, otro estudio en el European Journal of Nutrition encontró que la hoja de olivo mejoraba la sensibilidad a la insulina en mujeres posmenopáusicas con riesgo de diabetes. El compuesto estrella es la oleuropeína, un polifenol extremadamente raro en concentración, con propiedades antihipertensivas, antidiabéticas y antiinflamatorias simultáneas. El uso tradicional incluye preparar una infusión fuerte de hojas secas, 1 cucharada en una taza, dejando hervir 5 minutos. Tomar 1 vez al día. La hoja de olivo fue olvidada cuando los medicamentos para la presión y el azúcar se volvieron fórmulas estándar. Pero la hoja que Noé recibió como señal de paz sigue siendo, literalmente, una señal de paz para el cuerpo femenino maduro. Número 9. Canela, la especia sagrada que regula el azúcar. La canela aparece en Éxodo, capítulo 30, versículo 23, como ingrediente del óleo sagrado de unción, el aceite más sagrado del antiguo Israel, usado para consagrar al sumo sacerdote y los objetos del tabernáculo. Piensa en esto. Dios le pidió a Moisés que mezclara canela con aceite de oliva para crear algo sagrado. ¿Por qué? Porque la canela, además de su aroma, tiene propiedades medicinales tan poderosas que los antiguos la consideraban divina. Aquí está por qué importa tanto para mujeres después de los 50. Con la caída de estrógenos, la resistencia a la insulina aumenta drásticamente. Una mujer de 55 años tiene 3 veces más probabilidades de desarrollar prediabetes que una de 40, y la mayoría de las mujeres ni siquiera lo saben hasta que un análisis de rutina lo muestra. Un metaanálisis publicado en el Annals of Family Medicine revisó múltiples estudios clínicos y encontró que 1 a 6 gramos de canela por día reducía los niveles de glucosa en ayunas, el colesterol total, los triglicéridos, y mejoraba la sensibilidad a la insulina. Específicamente en mujeres posmenopáusicas, los efectos fueron más pronunciados que en poblaciones generales. El compuesto activo es el cinamaldehído, que imita la acción de la insulina sobre las células, ayudando a que el azúcar entre en el tejido muscular en lugar de acumularse en la sangre. El uso tradicional incluye añadir media cucharadita a 1 cucharadita de canela molida al desayuno, al té o al café diariamente. Usar canela de Ceilán cuando sea posible, que tiene menos cumarina. La canela fue olvidada como medicina cuando se convirtió solo en un ingrediente para hornear.
pero la especia del aceite sagrado sigue siendo sagrada para el cuerpo femenino que la necesita. Número 10. Ajo, el escudo cardíaco de las Escrituras. El ajo aparece en Números, capítulo 11, versículo 5, donde los israelitas en el desierto recordaban con nostalgia los ajos que comían en Egipto. Esa referencia es importante porque confirma algo que la medicina egipcia ya sabía. Los trabajadores del faraón recibían raciones diarias de ajo para mantener la fuerza física. Los escritos médicos egipcios lo prescribían para más de 20 condiciones. Si eres mujer y tienes más de 50 años, tienes que entender algo crítico. Las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte femenina después de esa edad. Matan a más mujeres que el cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de colon sumados. Y el ajo es, según toda la evidencia científica moderna, uno de los protectores cardiovasculares naturales más poderosos que existen. Un meta-análisis publicado en el Journal of Nutrition revisó 39 estudios y concluyó que el ajo reduce el colesterol total en un 8%, el LDL en un 10% y la presión arterial en un promedio de 7 puntos sistólicos. Otro estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology demostró que el ajo envejecido reduce la progresión de la placa arterial en mujeres posmenopáusicas. El compuesto estrella es la alicina, que se forma solo cuando el ajo fresco se corta o aplasta. Actúa como antiagregante plaquetario natural, vasodilatador y antiinflamatorio sistémico. El uso tradicional incluye 1 o 2 dientes de ajo crudo al día, idealmente aplastados y dejados reposar 10 minutos antes de consumir, para activar la alicina. El ajo fue olvidado como medicina en la cultura moderna, relegado a simple condimento. Pero el ajo sigue siendo lo que siempre fue: el escudo silencioso que el corazón femenino maduro necesita. Si estás empezando a ver el patrón aquí, si te estás dando cuenta de que tu cuerpo después de los 50 no necesita más químicos sintéticos, sino más sabiduría ancestral, hazme un favor. Dale like a este video ahora mismo. Ayuda a que llegue a más mujeres que están pasando por lo que tú estás pasando, en silencio, sintiéndose solas, creyendo que no hay salida. Y si todavía no te has suscrito, haz clic en suscribirte a Semillas del Edén y activa la campana. Estamos construyendo una comunidad de mujeres que entienden que la segunda mitad de la vida puede ser la mejor, si sabes cómo cuidarte. Y si estás pensando, quiero empezar a usar estas hierbas pero no sé las dosificaciones exactas, cómo prepararlas o cuáles combinar para mis síntomas específicos, creé una guía completa llamada La Farmacia de Dios que te explica todo paso a paso. Cómo preparar cada hierba, las cantidades correctas, cuáles funcionan mejor juntas, y recetas sencillas de sanación que puedes hacer en tu cocina hoy. El enlace está en la descripción. Sigamos, porque las 10 que faltan son todavía más poderosas. Número 11. Ortiga. La planta que los pobres conocían mejor que los reyes. La ortiga aparece en Job, capítulo 30, versículo 7, y en Proverbios, descrita como planta silvestre que crece donde el suelo ha sido abandonado. Durante siglos, la ortiga fue considerada maleza, pero las mujeres sabias de la tradición hebrea, las parteras y las curanderas rurales, siempre supieron algo que hoy la ciencia confirma. La ortiga es uno de los alimentos más densos en minerales jamás estudiados. Y ahí está el punto crítico para mujeres después de los 50. Con la caída hormonal llega la pérdida de densidad ósea. 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 sufrirá una fractura osteoporótica. Y lo que nadie te explica es que muchos de esos casos no son falta de calcio. Son falta de los cofactores que permiten que el calcio llegue al hueso, principalmente magnesio, boro, silicio y vitamina K. La ortiga contiene todos. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Plants encontró que la ortiga es una de las plantas silvestres con mayor biodisponibilidad de calcio, hierro, magnesio y silicio. Otro estudio en Phytotherapy Research demostró que mujeres postmenopáusicas que consumían ortiga regularmente presentaban marcadores óseos mejorados y menor inflamación sistémica. La ortiga también contiene compuestos que inhiben la aromatasa, ayudando a equilibrar el estrógeno residual en mujeres maduras de forma suave y fisiológica. El uso tradicional incluía preparar una infusión fuerte, 3 cucharadas de hojas secas por litro de agua, dejando reposar toda la noche. Beber durante el día como agua mineralizada natural.
La ortiga fue olvidada porque crece gratis al borde de los caminos, y eso la convierte en el enemigo perfecto de cualquier industria. Pero la ortiga sigue haciendo lo que siempre hizo: alimentar los huesos de las mujeres que el mundo llamó viejas demasiado pronto. Número 12. Cúrcuma. La raíz dorada contra el dolor que no te deja moverte. La cúrcuma llegó a las tierras bíblicas a través de las antiguas rutas comerciales desde la India, mencionada en los registros comerciales de Salomón y presente en los mercados del mundo hebreo desde al menos el primer milenio antes de Cristo. Se usaba para teñir textiles sagrados, perfumar aceites y tratar lo que los textos llamaban el dolor rígido, una descripción que cualquier mujer con artritis menopáusica reconocería inmediatamente. Aquí está el problema que nadie te advirtió. Después de los 50, la inflamación sistémica se dispara. No es coincidencia que la artritis, la bursitis, la fascitis y el dolor articular crónico empeoren justo en esa edad. Los estrógenos eran antiinflamatorios naturales. Cuando caen, la inflamación toma el control. Y la cúrcuma es, según múltiples estudios, uno de los antiinflamatorios naturales más potentes del planeta. Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food comparó 500 miligramos de curcumina con ibuprofeno en mujeres con osteoartritis. La cúrcuma igualó la eficacia del antiinflamatorio farmacéutico, pero sin los daños al estómago, al riñón ni al hígado. Otro estudio en Phytotherapy Research demostró beneficios similares en artritis reumatoide. El compuesto estrella es la curcumina, que bloquea múltiples vías inflamatorias simultáneamente, incluyendo el factor nuclear kappa B, la misma vía que los antiinflamatorios sintéticos intentan modular. El uso tradicional incluye mezclar media cucharadita de cúrcuma en polvo con una pizca de pimienta negra, que aumenta la absorción 2000%, y un poco de grasa saludable en leche caliente, la famosa leche dorada. La cúrcuma fue eclipsada cuando la industria de los antiinflamatorios se volvió multimillonaria, pero la raíz dorada sigue calmando el dolor sin destruir nada más. Número 13. Higo, la fruta que Dios eligió para enseñar la paciencia. El higo aparece más de 70 veces en las Escrituras. La primera vez en Génesis, capítulo 3, versículo 7, cuando Adán y Eva cosen hojas de higuera para cubrirse. Y más tarde, en Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 7, donde el profeta Isaías prescribe literalmente una cataplasma de higos para sanar la úlcera mortal del rey Ezequías. Ese pasaje es uno de los primeros registros médicos del mundo. Para mujeres después de los 50, el higo ofrece algo poco conocido pero extraordinario. Tiene más potasio por caloría que el plátano, más calcio por caloría que la leche, y más fibra por unidad que la mayoría de los granos enteros. Todo eso en una fruta dulce y accesible. Un estudio publicado en Nutrition Journal encontró que el consumo regular de higos, sobre todo los secos, mejoraba significativamente la salud ósea, la regulación de la presión arterial y los niveles de antioxidantes en mujeres postmenopáusicas. Otro estudio en Food Chemistry identificó a los higos como una de las frutas con mayor capacidad antioxidante, superando a las uvas, las fresas y los arándanos. Los compuestos activos incluyen potasio, que contrarresta el sodio y protege el corazón, calcio y boro biodisponibles para los huesos, y polifenoles llamados flavonoides que protegen la piel del envejecimiento acelerado típico de la menopausia. El uso tradicional incluía comer 2 o 3 higos frescos o secos al día, preferiblemente con nueces, para potenciar la absorción de los minerales y la saciedad. El higo fue olvidado como medicina cuando pasó a ser simplemente un postre exótico. Pero la fruta que sanó al rey Ezequías, la que cubrió a la primera mujer, sigue siendo una medicina entera en la palma de la mano. Número 14. Uvas, el fruto de la vid que promete longevidad. La vid aparece más de 500 veces en la Biblia. Jesús mismo se identificó con ella en Juan, capítulo 15, versículo 5, diciendo: «Yo soy la vid verdadera». La uva no es solo un símbolo espiritual. Es, según décadas de investigación moderna, una de las frutas con mayor potencial antienvejecimiento jamás estudiadas. Y aquí está la razón específica para mujeres después de los 50. La pérdida de estrógenos acelera el envejecimiento vascular, el arrugamiento de la piel, la rigidez arterial y el deterioro cognitivo. La uva contiene un compuesto que contrarresta los 4 procesos simultáneamente.
El resveratrol, presente en la piel de las uvas, especialmente las tintas, activa una familia de genes llamados sirtuinas. Los mismos genes que se activan durante la restricción calórica y que están asociados con longevidad celular. Un estudio publicado en Cell Metabolism demostró que el resveratrol extendía la vida útil en modelos animales. Otro estudio en el Journal of Nutritional Biochemistry encontró que mujeres posmenopáusicas que tomaban resveratrol mejoraron el flujo sanguíneo cerebral, la memoria y la flexibilidad vascular. El resveratrol también tiene un efecto fitoestrogénico leve, que ayuda a compensar parte de la caída hormonal sin los riesgos asociados a la terapia hormonal sintética. El uso tradicional incluía consumir un puñado de uvas frescas con piel todos los días, o beber una copa pequeña de vino tinto de calidad durante las comidas, una práctica común en los pueblos mediterráneos bíblicos. Las pasas también concentran el resveratrol, aunque con más azúcar. La vid fue separada de su función medicinal cuando el vino se convirtió en objeto de abuso o abstinencia, sin término medio. Pero el fruto al que Cristo dio su nombre sigue ofreciendo, literalmente, la posibilidad de una vida más larga. Número 15. Espino blanco, el aprobado europeo para el corazón cansado. El espino blanco aparece en los paisajes bíblicos como arbusto espinoso y sagrado, mencionado en pasajes que describen las tierras salvajes y los setos que protegían las viñas. En la tradición rabínica antigua se le llamaba atad y se usaba para fortalecer lo que los sabios llamaban el músculo vital, una descripción poética pero médicamente precisa del corazón. Para mujeres después de los 50, el espino blanco tiene una credencial científica única. Es la única hierba tradicional que la Agencia Europea de Medicamentos, uno de los cuerpos regulatorios más estrictos del mundo, reconoce oficialmente para el tratamiento de insuficiencia cardíaca leve a moderada, no como suplemento, como medicamento. Un metaanálisis publicado en el Cochrane Database of Systematic Reviews revisó ensayos clínicos con más de 800 pacientes. Los resultados fueron consistentes. El espino blanco mejora la capacidad cardíaca, reduce la fatiga al esfuerzo, regula las palpitaciones y mejora la calidad de vida en personas con corazón debilitado. Y lo hace específicamente bien en mujeres mayores con fatiga cardíaca de bajo grado, un cuadro extremadamente común pero subdiagnosticado después de la menopausia. Los compuestos activos son las proantocianidinas oligoméricas, conocidas como OPC, y los flavonoides como vitexina. Dilatan las arterias coronarias, mejoran la fuerza de contracción del miocardio y reducen el consumo de oxígeno del corazón por latido, haciéndolo más eficiente. El uso tradicional incluye infusión de flores y hojas secas, 2 cucharaditas por taza, tomada 2 veces al día de forma continua durante al menos 6 semanas. El efecto es acumulativo, no inmediato. El espino blanco fue casi borrado de la medicina moderna cuando los medicamentos cardíacos sintéticos capturaron el mercado, pero el arbusto espinoso sigue haciendo lo que siempre hizo: sostener corazones que empiezan a cansarse. Número 16. Nardo, el perfume que calma al corazón que tiembla. El nardo aparece en uno de los momentos más conmovedores del Evangelio. En Juan capítulo 12, versículo 3, María rompe un frasco de nardo puro, una fragancia extremadamente cara, y unge los pies de Jesús. Ese gesto no era solo simbólico. El nardo era, en el mundo antiguo, uno de los remedios más valiosos para condiciones que hoy llamaríamos desequilibrios del ritmo cardíaco y del sistema nervioso autónomo. Después de los 50, muchas mujeres desarrollan, sin explicación aparente, palpitaciones, sensación de que el corazón late fuera de lugar, taquicardia en momentos de reposo. Esas arritmias son frecuentemente inofensivas pero aterradoras y están directamente relacionadas con la caída hormonal y el aumento del tono simpático que viene con ella. El nardo, extraído de la raíz de la planta Nardostachys jatamansi, contiene sesquiterpenos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, específicamente regulando la rama simpática hiperactiva. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology demostró que el extracto de nardo reduce la frecuencia cardíaca en reposo, regula la presión arterial y tiene un efecto sedante profundo, pero sin somnolencia al día siguiente.
Otro estudio en Phytomedicine encontró efectos antiarrítmicos comparables a ciertos medicamentos beta bloqueantes de bajo grado, pero sin la fatiga crónica asociada. El uso tradicional, en regiones donde el nardo sigue disponible, incluye aceite esencial diluido aplicado sobre el pecho y las muñecas durante episodios de palpitación, o cápsulas de raíz tomadas bajo supervisión herbolaria. El nardo fue olvidado porque es raro, caro y difícil de cultivar fuera del Himalaya. Pero cuando María lo vertió sobre Cristo, no estaba malgastando un perfume. Estaba ofreciendo una de las medicinas más preciosas que el cuerpo femenino maduro puede recibir. Número 17. Fenogreco, la semilla que venció a la metformina en ensayo clínico directo. Aquí llegamos a una de las hierbas más extraordinarias de toda esta lista. El fenogreco, conocido en hebreo antiguo como tiltan, era cultivado extensamente en el mundo bíblico. Aparece en los textos rabínicos y se consumía como alimento, como condimento y como medicina. Las mujeres maduras lo usaban para dos cosas específicas que la ciencia moderna acaba de comprobar de forma espectacular: azúcar en sangre y libido. Empecemos con el primero. Un estudio clínico publicado en el Journal of Diabetes and Metabolic Disorders comparó el extracto de fenogreco directamente con la metformina, el medicamento antidiabético más recetado del mundo. Los resultados fueron asombrosos. El fenogreco igualó la reducción de glucosa en ayunas y en algunos marcadores de sensibilidad a la insulina la superó, sin los efectos secundarios digestivos ni la deficiencia de vitamina B12 asociada a la metformina crónica. Ahora el segundo. Después de los 50, el deseo sexual femenino se desploma en una mayoría de mujeres, no por falta de amor ni de atracción, sino por caída de testosterona y estradiol. Un estudio publicado en Phytotherapy Research encontró que el fenogreco mejoraba significativamente la libido, la excitación y la satisfacción sexual en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, con efectos medidos clínicamente. Los compuestos activos son la 4-hidroxiisoleucina, que actúa directamente sobre las células pancreáticas, y saponinas llamadas fenucidas, que modulan suavemente el eje hormonal femenino sin imitar estrógeno artificial. El uso tradicional incluye remojar una cucharadita de semillas durante la noche, tomar el agua resultante y masticar las semillas en la mañana, o consumir el polvo de semillas en cápsulas estandarizadas. El fenogreco fue olvidado cuando la metformina se convirtió en la receta universal para millones, pero la semilla bíblica sigue ganándole en condiciones controladas y reenciende, además, lo que muchos creían apagado para siempre. Número 18. Lino, la semilla que protege el pecho femenino. El lino aparece en Josué, capítulo 2, versículo 6, donde Rahab esconde a los espías de Josué bajo manojos de lino en su terraza. Esa referencia aparentemente simple revela algo importante. El lino era cultivado en masa en el antiguo Israel, tanto por su fibra, para textiles, como por sus semillas, para comida y medicina. Y entre las mujeres sabias del mundo bíblico, el lino era considerado el alimento materno, el que nutría a las mujeres en cada fase de la vida. Para mujeres después de los 50, el lino ofrece algo que ningún medicamento puede replicar con su perfil completo. Es la fuente vegetal más rica de lignanos, un tipo de fitoestrógeno que se metaboliza en el intestino y ejerce una acción moduladora, no estimulante, sobre los receptores de estrógeno. Eso significa que bloquea el estrógeno excesivo cuando hay riesgo y complementa suavemente cuando hay deficiencia. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology siguió a mujeres con riesgo elevado de cáncer de mama. El consumo diario de linaza, semilla de lino molida, redujo significativamente los marcadores de proliferación celular mamaria. Otro estudio en el American Journal of Clinical Nutrition demostró reducción de bochornos, mejora del perfil lipídico y reducción de la presión arterial sistólica en mujeres menopáusicas. El lino también es la mayor fuente vegetal de ácido alfa-linolénico, un omega 3 que tu cuerpo convierte parcialmente en EPA y DHA, los mismos que protegen el corazón y el cerebro. El uso tradicional incluye moler una cucharada de semillas frescas cada día y añadirlas a yogur, avena o batidos, nunca enteras, porque pasan sin ser absorbidas. El lino fue olvidado cuando los suplementos hormonales se convirtieron en la respuesta estándar, pero la semilla materna sigue ahí.
nutriendo desde adentro. Número 19. Granada, la fruta real que decoraba el templo. La granada aparece en Éxodo, capítulo 28, versículo 33, bordada en el dobladillo de las vestiduras del sumo sacerdote. También aparece en el Cantar de los Cantares y en los capiteles de las columnas del templo de Salomón. 71 veces en las Escrituras, una de las frutas más veneradas del mundo bíblico, y como en todos estos casos no era solo simbólica, era farmacológicamente poderosa. Para mujeres después de los 50, la granada ofrece una combinación única. Es uno de los alimentos con mayor concentración de fitoestrógenos suaves. Tiene el mayor potencial antioxidante medido en frutas comunes y contiene punicalagina, un compuesto que solo existe en la granada y en concentraciones notables. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition encontró que el zumo de granada redujo los bochornos, mejoró el estado de ánimo y reguló el perfil lipídico en mujeres menopáusicas. Otro estudio en aterosclerosis demostró que el consumo regular de granada reducía la placa carotidia en personas con enfermedad vascular. Y un estudio más reciente en Clinical Nutrition demostró beneficios sobre la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas. La punicalagina actúa como antioxidante directo, pero también se metaboliza en urolitinas, compuestos que activan la autofagia, el proceso de limpieza celular profunda que declina con la edad. El uso tradicional incluía consumir media granada fresca al día, o el equivalente de media taza de zumo puro sin azúcar añadido durante la comida. La granada fue marginada como fruta exótica de lujo, poco relevante para la dieta occidental. Pero la fruta real que decoraba las vestiduras sagradas sigue siendo real para el cuerpo que la consume. Reina pacífica y poderosamente sobre cada sistema del cuerpo femenino que la acoge. Número 20. Semilla negra. La que cura todo menos la muerte. Llegamos al final. Y el final es grande. La semilla negra, o nigella sativa, aparece explícitamente en Isaías, capítulo 28, versículo 25, donde el profeta describe cómo el agricultor esparce la semilla negra con sabiduría. El profeta no estaba dando una simple descripción agrícola, estaba señalando una planta específica que el mundo antiguo consideraba casi sagrada. El profeta Mahoma, siglos después pero en continuidad con la tradición semita bíblica, dijo sobre ella que cura todo menos la muerte. Esa frase, por dramática que suene, refleja una realidad. La semilla negra es, según la ciencia moderna, una de las plantas medicinales más estudiadas del planeta, con más de 2.000 estudios publicados en bases de datos médicas internacionales. Para mujeres después de los 50, la semilla negra actúa simultáneamente en los 5 frentes más importantes: azúcar en sangre, presión arterial, inflamación crónica, función hepática, sistema inmunológico. Un metaanálisis publicado en el Journal of Ethnopharmacology revisó múltiples ensayos y concluyó que la semilla negra reducía la glucosa en ayunas de manera comparable a algunos medicamentos antidiabéticos. Otro estudio en Phytotherapy Research demostró reducción de presión arterial en pacientes hipertensos. Un estudio en Nutrition Research encontró mejoría en marcadores inflamatorios sistémicos. Y una revisión en Critical Reviews in Food Science and Nutrition documentó efectos protectores sobre hígado, riñones y sistema inmunológico. El compuesto estrella se llama timoquinona, un antioxidante y antiinflamatorio tan potente que se está investigando actualmente como coadyuvante en protocolos oncológicos. El uso tradicional incluye tomar media cucharadita de aceite de semilla negra en ayunas, o las semillas enteras machacadas mezcladas con miel cruda. La semilla negra fue olvidada porque no pertenecía a ninguna patente, pero la semilla que esparcía el agricultor bíblico con sabiduría sigue siendo quizás el regalo medicinal más completo que el jardín del Edén nos dejó. Si llegaste hasta el final de este video, acabas de aprender algo que podría cambiar los próximos 20, 30 o 40 años de tu vida. 20 hierbas bíblicas que no son folclore ni superstición, sino medicina legítima, estudiada en laboratorios serios, validada por ensayos clínicos comparados con medicamentos farmacéuticos estándar. Y cada una de ellas seleccionada específicamente para lo que tu cuerpo está atravesando después de los 50. No tienes que elegir entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna.
Las escrituras y los laboratorios finalmente están hablando el mismo idioma, y ese idioma te dice lo mismo que las mujeres sabias de cada generación supieron desde el principio. Tu cuerpo en la segunda mitad de la vida no está roto, solo está pidiendo algo diferente, así que esto es lo que quiero que hagas. Dale like a este video si cambió la forma en que piensas sobre tu salud después de los 50. Déjame un comentario abajo y cuéntame cuál de las 20 hierbas te sorprendió más. ¿Eres del equipo 17, la semilla que venció a la metformina? ¿Del equipo 20, la que cura todo menos la muerte? ¿Del equipo 6, el azafrán que iguala a los antidepresivos? Leo todos los comentarios y me encanta escuchar de ti. Y si todavía no te has suscrito a Semillas del Edén, ¿qué estás esperando? Dale al botón de suscribir y activa la campana de notificaciones, porque cada semana traigo un video que conecta la sabiduría de las escrituras con la ciencia que tu cuerpo necesita. Recuerda, Dios puso la sanación en la creación. La ciencia finalmente está midiendo lo que la fe siempre supo.